Muchas gracias, buenas tardes. Como no puede ser de otra manera, soy yo la que tiene que agradecer esta invitación porque, como bien ha dicho la doctora Trinidad Nogales, yo en el Museo de Mérida siempre me he sentido como en mi casa. Me parece que no hace prácticamente nada que estaba sentada ahí en esa parte del salón. De hecho, yo creo que debe de ser quizás, si no es la primera, casi la primera vez que visito este salón desde este lado, pero han sido muchos años prácticamente desde mi época de estudiante, con lo cual me siento siempre a gustísimo y más cuando son buenos amigos los que realizan la invitación. Bien, vamos efectivamente a desarrollar una breve síntesis sobre el papel de las sacerdotisas romanas como mujeres poderosas dentro del ámbito de la sociedad urbana. Y vamos a empezar con un par de casos que conocemos precisamente de aquí, de Mérida. Hay un par de inscripciones que hacen referencia expresa a sacerdotisas. Esta funeraria muy sencilla de Elvia, posiblemente hija de Marco, flamínica provincial, es decir, la sacerdotisa responsable del culto imperial a las emperatrices ya divinizadas para toda la provincia de Lusitania. Y bueno, pues falleció en la ciudad y nos dejó esta lápida tan simple. Tenemos también el caso de esta otra, de Valeria Viniciana, de la cual en cambio no se conserva la pieza en sí, pero sí un texto bastante detallado eh, que corresponde en realidad a un conocimiento indirecto de esta señora. Es un liberto suyo el que realizó para sí y para su mujer un monumento funerario, hizo constar que era liberto de la Flamínica Perpetua, de una de estas sacerdotisas, una mujer rica, propietaria de esclavos, con una clientela que continuaba vinculada a ella, incluso ya después de haber recibido la libertad, y de hecho da la impresión de que a última hora ella o alguien de la familia que prolongó su nombre, se entierra también con este liberto y con su esposa. Bien, en el mundo romano los sacerdocios realmente no son una forma de consagración a la vida religiosa como podamos entender un sacerdocio actual. Es un cargo público. La religión oficial romana se entiende como una relación de beneficio mutuo en la que los dioses pues, son los gobernantes supremos e invisibles de la comunidad. Son los que dispensan la protección, son los que favorecen el éxito de las actividades ciudadanas. Claro, a cambio requieren una atención que se expresa en forma de festividades en su honor, sacrificios públicos, ofrendas privadas de los devotos agradecidos, y la función de organizar y poner en práctica todo ese culto, pues realmente se considera un cargo público. Un cargo público que forma parte de la carrera de honores cívicos y políticos. Como tal, se accede por elección, se ejerce durante un tiempo limitado, suele ser anual, a veces en más de una ocasión. Conocemos tanto hombres como mujeres que ejercieron varias veces el sacerdocio, y después se deja por otro puesto público o bien pues ya se abandona esa actividad. Algunos personajes lo obtuvieron a perpetuidad, aunque se discute si eso significaba un ejercicio perenne ya del puesto en sí o era más bien una especie de nombramiento honorífico. Como parte de ese organigrama de cargos públicos, pues lógicamente quienes acceden a los sacerdocios son los miembros de las familias más destacadas de cada comunidad ciudadana. Por origen, por riqueza, son escasas las posibilidades de que gentes de origen más modesto pues, alcanzaran un sacerdocio, aunque algún ejemplo veremos más adelante. Roma estableció un modelo organizativo, un modelo de cargos sacerdotales concretos, que luego se trasladó como esquema y referencia a las ciudades de provincia, aunque en Roma se mantuvieron algunos rasgos propios que realmente no llegaron después a exportarse a la comunidad. Los dioses masculinos pues, son atendidos por sacerdotes masculinos, varones, y las diosas por mujeres. Y para ellas constituyó realmente la única forma, la única posibilidad de ejercer algún tipo de función pública, ya que tenían expresamente prohibido el acceso a cargos políticos o a cargos administrativos. Pero esa posibilidad de ocupar una posición de preeminencia social
a través de un sacerdocio, pues podríamos decir que la aprovecharon y la exprimieron al máximo de posibilidades. Durante mucho tiempo, investigadores muy prestigiosos de la religión romana mantuvieron que los sacerdocios femeninos tenían un alcance muy limitado, que estaban restringidos a cultos de participación exclusivamente femenina, a diosas que protegían pues, esas funciones naturales de la mujer, pues el terreno de la fertilidad, la maternidad, su papel como esposas, etc. O bien intervenían en cultos extranjeros, ajenos a la tradición propiamente romana y con poca relevancia social. Y todo ello con grandes limitaciones en cuanto a las prácticas rituales que podían llevar a cabo. Hoy en día sabemos sobradamente que esto no era así, que las diosas a las que atienden cumplen otras muchas funciones, no exclusivamente funciones ligadas al papel de esposa y madre de la mujer, incluidas algunas diosas con importante repercusión política, y que las limitaciones rituales realmente no son tales. Y vamos a ver cómo la posibilidad de intervenir en ceremonias de distintos tipos de carácter público, incluidos los sacrificios, que siempre ha sido lo más discutido, pues está ahí y se puede constatar, incluso más iconográficamente que a partir de otro tipo de fuentes. Pero hay también algunas inscripciones y hay algunas referencias que nos hablan de eso. Cuando después de la muerte de Augusto se inauguró la práctica regularizada del culto imperial, pues se desarrollaron sacerdocios específicos para ese culto que llevaban un título sacerdotal romano muy antiguo, el de flamen cuando se trata de hombres o flamínica cuando se trata de mujeres. Es un sacerdocio particularmente prestigioso que otorga una intensa influencia pública a quienes lo ejercen, con lo cual pues será aprovechado por las mujeres, ya que efectivamente, y eso sí es una realidad histórica, eso lo confirman distintas fuentes, pues no tenían posibilidad de acceder a otro tipo de cargo. Incluso las esposas de los emperadores ejercieron como tales, de tal manera que, bueno, aquí tienen algunos ejemplos de sacerdotisas ciudadanas que posiblemente desempeñaron ese cargo de flamínica, en algún caso lo sabemos por su inscripción, en este caso pues esta dama acompañada de su esposo en la tumba de ambos. En otros casos, pues por la actitud, la vestimenta, los atributos de la figura, podemos relacionarla con ese cargo sacerdotal. En algunos casos se podía acumular a otros sacerdocios, como ocurre con esta poderosísima dama asiática de Pergue, que bueno, pues fue un personaje importantísimo en la vida de su ciudad. Y como estaba diciendo, incluso las propias esposas de los emperadores ejercen como tales sacerdotisas, incluso para el culto, como ocurrió en el caso de Lidia, de su esposo ya divinizado, ya fallecido. Fue la primera sacerdotisa de Augusto, fue la propia Lidia. Aquí la vemos en un relieve que incluye a varios miembros de la familia. Las identificaciones no son del todo exactas, hay quien piensa que esta no es Livia, sino que es Livila. En cualquier caso son personajes fundamentales de la familia Julio-Claudia, los tres en actitud sacerdotal, como augur, el pollo que pica, ese tipo de augurio de si el pollo come es un augurio favorable, si no come es un augurio negativo. En este relieve hay quien ha identificado a esta sacerdotisa como Agripina menor. Más adelante veremos a otras primeras damas del imperio ejerciendo con esta misma función. Aquí, bueno, pues una de las más poderosas en cuanto a su función pública y a su repercusión política, Julia Donna, la esposa de Septimio Severo, pues aquí la vemos precisamente encabezando una procesión religiosa en la que ya están ahí preparados pues los animales para el sacrificio, está a punto de ser abatido el toro y toda una serie de participantes. Es decir, que siguiendo el modelo descrito, las sacerdotisas ciudadanas van a ser normalmente mujeres de las élites locales, ejercen como flamínica o como sacerdos, se utiliza el mismo término que para el sacerdocio masculino, y por las inscripciones conservadas da la impresión de que son títulos intercambiables, aunque algunas hay que lo ejerce doblemente, es sacerdos y además flamínica, posiblemente para distinguir su función en el culto imperial y en algún otro, pero en muchos casos da la impresión de que eran títulos totalmente intercambiables.
Y como digo, pues normalmente ejercían durante un año y al abandonar el puesto, pues recibían honores públicos que podían incluir, por ejemplo, estatuas en el foro. Es muy probable que muchas de estas esculturas femeninas anónimas, porque no han conservado el retrato, no han conservado la inscripción, pues fueran de mujeres que desempeñaron este puesto o algún otro similar, o bien eran benefactoras ciudadanas, pero podemos esperar que estos pedestales de distintas flamínicas, de los que tantos ejemplares conocemos en Hispania y fuera de Hispania, he traído ejemplos más cercanos para que, bueno, pues para que nos resulten más familiares, pues probablemente sostenían esculturas de este tipo. Se les hacían funerales públicos especialmente solemnes cuando llegaba el momento de su muerte. Y como digo, está perfectamente comprobado pues, por sus nombres, sus vínculos familiares, que pertenecían a las élites de origen local. Este caso lo he traído muy interesante, me ha llamado la atención porque esta señora Petinia Paterna fue responsable provincial, a escala provincial, del culto imperial en la Citerior y era ciudadana de Clunia y era de origen cántabro, y lo dice expresamente en su inscripción, donde también se menciona a su marido, que era de origen vaceo. Es decir, gente que seguramente venían de las aristocracias indígenas previas a la colonización y que habían mantenido esa posición preeminente en su comunidad, y una vez ya pues, plenamente, digamos, asentado el proceso de romanización, seguían siendo las que ejercían toda la influencia. Y como tales damas de élite, pues podemos suponerles un patrimonio económico muy importante, que luego se reflejaba, por ejemplo, y lo veremos después, en sus donativos a la comunidad. He traído este ejemplar italicense muy conocido, el de la flamínica Vivia Modesta, porque es uno de los donativos más llamativos por su espectacularidad y por el coste tan elevadísimo que debió tener en su momento. Era una escultura de plata de la Victoria Augusta destinada a ese complejo religioso del Trajaneum, del templo de culto a Trajano, levantado en la ampliación adriana de Itálica. Bueno, pues Vivia Modesta nos explica que toda su familia era de origen mauritano, pero asentada en Itálica, fue sacerdotisa 2 veces, lo dice expresamente, y donó la estatua de plata de 132 libras, 2 onzas y media, así de preciso, de peso, un peso considerable. Pero luego lo más asombroso es el repertorio de joyas tan espectacular que adornaban esa estatua: pendientes de perlas, racimos de perlas, 40 piedras preciosas, agua marina, una corona de 25 gemas. La gema color cielo, he aceptado la lectura que recientemente ha dado un destacado epigrafista emeritense, José Carlos Zaquete, a la interpretación de ese término un poco extraño que hay ahí en la descripción de las joyas, y su corona de oro, que luego veremos coronas de ese tipo representadas en escultura. Una corona de oro que estaba adornada con cabecitas de diosas también de oro y de plata. Es decir, una mujer que pertenecía al estrato social más elevado y más rico de Itálica. Claro, por debajo de ese nivel de élite era difícil acceder a un sacerdocio público de estas características, aunque hubo mujeres que trataron de seguir el modelo dentro de las posibilidades a su alcance, y dentro de sus círculos sociales, pues eso también les permitía adquirir un cierto prestigio. Por ejemplo, algunas libertas enriquecidas que conseguían destacar en su comunidad. Hay cultos, por ejemplo, donde son libertas la mayoría de las sacerdotisas conocidas. Eso ocurría en el culto de la buena diosa, una diosa femenina muy venerada en Roma, en varias ciudades más de Italia, en Ostia, en Aquileia. También tiene ejemplares de inscripciones dedicadas a ella, algunas en Hispania, en otras. En fin, es una diosa de ámbito bastante occidental y muy de Italia, donde una gran cantidad de las sacerdotisas, que llevaban el título de ministras y la superior de magistra, pues ejercían el sacerdocio. Entonces, digamos, en un nivel social inferior, pues también ellas eran las que destacaban y las que de alguna manera pues se ocupaban de mantener vivo el culto, de construir los templos de la diosa, de donar esculturas, etc. He traído este caso que me ha parecido siempre muy simpático,
de un matrimonio de una pequeña ciudad en la actual provincia de Jaén, en los que ambos eran libertos, está claramente indicado en su inscripción. Él era Sevir Augustal, un cargo relacionado de alguna manera con el culto imperial. No acaba de estar demasiado claro del todo cuáles eran sus funciones, pero lo cierto es que era el máximo, digamos, honor público al que podía aspirar un liberto. Y su mujer era ministra de tutela augusta, un sacerdocio que podía ser secundario respecto al de una sacerdote o una flamínica, pero que también en ese círculo social pues le permitía una posición destacada. Un poco ese modelo de las parejas sacerdotales romanas, el flamen y la flamínica de Júpiter, reproducido a escala de libertos. En algún caso excepcional, conocemos libertas que llegaron a desempeñar un puesto tan prestigioso como el de flamínica, que tenemos una mujer muy destacada en la ciudad norteafricana de Tuga, que bueno, conservamos varias inscripciones que la mencionan porque fue una de las evergetas más destacadas de la ciudad, donó varios templos, unos ella sola y otros en compañía de su marido, y llegó al cargo de flamínica perpetua. Claro, África era en cierto modo una tierra de oportunidades para quienes a lo mejor en otro tipo de comunidad no hubiera podido aspirar a un cargo de ese tipo. Entonces este es el modelo de sacerdocio femenino más conocido, más extendido y, como digo, el que proporcionaba mayores ocasiones, podríamos decir, de visibilidad social y de ejercer influencia pública en una comunidad. Y es el que nos encontramos disperso por todo el imperio. Pero siempre, pues eso, un cargo electivo, un cargo que se desempeñaba temporalmente, salvo las nombradas a perpetuidad, y siempre dentro de esos círculos familiares. Una excepción a ese modelo de sacerdocio romano es el de las vestales, que en cierto modo sí que sería quizás lo más parecido a un sacerdocio consagrado que conocemos en la religión romana. Un colegio conocido, 6 sacerdotisas, que deben servir a Vesta, a la diosa del hogar romano, que representaba bueno, pues algo así como el fuego sagrado que siempre tenía que estar encendido en Roma, la esencia de la comunidad, ¿no? Por así decirlo. Eran seleccionadas desde niñas, a partir de los 6-10 años, por el pontífice máximo de Roma, y eran niñas de las familias más aristocráticas de la ciudad. Entraban, como digo, a los 6, 8, 10 años y permanecían durante 30 años al servicio de la diosa, manteniendo estrictamente su virginidad. Esa era una condición sine qua non para participar y, de hecho, las faltas a la castidad de las vestales eran consideradas un sacrilegio de la peor especie y recibían pues una condena tan espeluznante como la de ser enterradas vivas. O sea que era esencial ese carácter. Vivían juntas en esa residencia en el centro de Roma, junto al foro, que también conocimos. En el grupo siempre había 2 vestales niñas aprendiendo las funciones, 2 de edad intermedia, que eran un poco las que llevaban realmente el mantenimiento del culto, y 2 maduras, una de las cuales pues ejercía como vestal máxima, la que dirigía la comunidad. Bueno, pues ahí hemos conservado una gran cantidad de pedestales honoríficos dedicados a las vestales máximas diríamos, en el jardín de su casa. De algunas se conservan los retratos. Asociar nombres con retratos es bastante más complicado. De las que conocemos el aspecto, la edad y la fisonomía, pues no sabemos el nombre y viceversa en la mayoría de los casos, pero bueno, tienen una muestra representativa de algunos de esos retratos, pues eso, desde la vestal más jovencita hasta las más ancianas. Entre sus obligaciones, mantener encendido el fuego sagrado, preparar una serie de salsas y otros condimentos que se empleaban en algunos de los principales sacrificios para otros dioses, de manera que eran lo que servía para consagrar a la víctima que se ofrecía pues, a quien tocase en cada momento, Júpiter, a Juno, a Ceres, y asistían y colaboraban en distintas ceremonias públicas, aunque casi siempre bajo la tutela de un sacerdote varón. Bueno, aquí he traído una muestra de algunos relieves de Roma capital. Este es una escultura funeraria encontrada en el panteón familiar de una de estas vestales y que luego bueno, pues fue llevada a Estados Unidos. Bueno, pues aquí en este caso ofreciendo incienso en un pebetero,
Aquí, pues, una libación, una ofrenda de frutas que va a ir a ese altar encendido. Simbólicamente está la diosa entronizada presidiendo el sacrificio. Y aquí, por ejemplo, pues vemos al togado, al sacerdote varón, acompañando al colegio de Vestales en la realización de la ceremonia. A cambio de su consagración a la diosa, pues recibían privilegios que estaban fuera del alcance de otras mujeres. Disponían de sus propios derechos y bienes sin estar sometidas a la tutela de un varón, cosa que sí ocurría con la común generalidad de las mujeres. Un prestigio social que las convertía en figuras respetadas e influyentes en la política romana. Su opinión se tenía en cuenta, la opinión de la Vestal Máxima era respetada en numerosas cuestiones que afectaban a la comunidad. Se desplazaban por la ciudad con una escolta, que lo veremos en otro relieve, y luego, pues al cabo de los 30 años, quedaban liberadas del servicio. Incluso si lo deseaban podían casarse, aunque no era muy frecuente que lo hicieran, porque los 36, 40 años en época imperial romana eran una edad suficientemente madura como para que ya una mujer, pues en la mayoría de los casos, no se lo planteara. Parece ser que incluso hay indicios de que algunas se quedaban viviendo en la casa de las Vestales con sus antiguas compañeras. Lo que ocurre es que este sacerdocio tan característico, que sepamos, se dio únicamente en Roma capital. No hay constancia de que existiera como tal en otros lugares. De hecho, testimonios de culto a Vesta ni siquiera son tan numerosos en otros lugares. En Hispania, por ejemplo, hay unas cuantas inscripciones y muy poco más. Con lo cual, no podemos considerarlo tan representativo y tan característico de la función sacerdotal ejercida por las mujeres del Imperio Romano, porque se trata de un caso muy singular y muy ceñido a Roma. Bien, ¿cómo funcionaban, cómo se presentaban estas sacerdotisas en público? ¿Cómo mantenían esa imagen de prestigio y de representatividad? Tenemos que imaginarnos a la sacerdotisa dirigiéndose solemnemente desde su casa hacia el templo y presidiendo allí las ceremonias en honor de las diosas. Bueno, esta pintura de Pompeya, de la casa de Cecilio Jucundo, me ha parecido un ejemplo precioso de la representación, pues, de esa sacerdotisa revestida, coronada, saliendo en este caso del templo. Tiene ahí ya preparado delante el sitio donde se van a quemar las ofrendas. Es un tema mitológico, pero es un tema mitológico representado con una estética y probablemente reminiscencias de lo que realmente se veía alrededor. Conservamos algunas descripciones literarias del aspecto de las sacerdotisas, que no siempre son demasiado claras, por ejemplo, cuando se refieren a sus tocados o a sus peinados característicos, pero tenemos una información iconográfica tan rica y tan expresiva que compensa sobradamente la falta de otro tipo de testimonios, ¿no? La sacerdotisa, ahí la vemos, lleva la amplia, la pesada vestimenta propia de la matrona romana, que está destinada realmente a envolver su cuerpo y a disimular su forma. Ese requerimiento de pudiquitia, de modestia, de castidad que se requiere a la buena matrona, incluye, entre otras cosas, pues no ir exhibiendo públicamente su cuerpo, con lo cual los ropajes son siempre ropajes pesados, ropajes que cubren la figura. Normalmente de lana blanca, eso en las esculturas no lo sabemos, pero aquí en la pintura precisamente sí lo tenemos. Para realizar las ofrendas y los sacrificios, pues normalmente una parte del manto cubre su cabeza, aparecen veladas. Eso es un rasgo característico del ritual romano que también se cumple en los sacerdotes masculinos, el actuar capite velato, con la cabeza cubierta. De hecho, el realizar una ceremonia religiosa a cabeza descubierta se reservaba a cultos muy específicos y se consideraba rito griego, algo extraño a las costumbres rituales romanas. Pero luego, bajo el velo, pues se reconocen una serie de tocados característicos que además pueden variar en cada sacerdocio. Por ejemplo, en el caso de las vestales se habla en las descripciones de las senicrines, 6 tirabuzones que parece que caían a los lados del rostro, son mechones rizados, mientras que la parte trasera de la cabeza se rasuraba o se recogía muy corto. Eso lo vemos bien aquí en esta representación. Esto es de un relieve más amplio, lo veremos después. Tengo
otra imagen más completa, pero aquí vemos muy bien esta vestal joven con el cabello con un recogido muy apretado, muy corto, y por encima una banda de lana. Ahí eso sí lo vemos perfectamente en este retrato y en los que veíamos antes, una serie de bandas superpuestas y sobre ellas el velo. Este tipo de tocado es el característico de las vestales. En cambio, las sacerdotes de otros cultos y las flamínicas, pues normalmente llevan bajo el velo una diadema. Antes en la imagen anterior, voy a volver aquí, vemos la diadema o una corona al modo de esta representación. Puede ser una corona simplemente de flores o puede ser una corona de orfebrería, como veíamos antes, la ofrenda de Vivia Moresta. Precisamente he traído este ejemplo que me gusta muchísimo. Esto es una pieza ya quizás de principios del siglo III que está en una colección americana, porque se ve la corona decorada precisamente con pequeños bustos. Han perdido las cabezas, están ahí truncadas, pero se reconocen los pequeños bustos. Eso ayudaría a interpretar pues, esa corona flaminal con bustos de diosa que veíamos antes en la inscripción. Y las ínfulas, estas cintas que cuelgan de la banda que cubre el cabello. Son los distintos tocados que nos encontramos. Las ínfulas, por ejemplo, son muy características de las flamínicas. Y las coronas, pues luego son una ofrenda muy preciada, llegado el momento en que la flamínica se retira de su cargo. Entonces, aunque no conservamos ejemplares auténticos, diríamos, de esas coronas de oro y similares, pues sí que nos podemos hacer idea de su aspecto a través de este tipo de representaciones. Hay otra hispana, Lucretia Campana de Tucci, que también menciona en su inscripción la corona flaminal de oro, ¿no? Los ritos en los que intervienen también quedan muy claros en las numerosas representaciones. Es verdad que muchas flamínicas y muchas sacerdotisas de otros tipos, como decía antes, pues se representaron en sus retratos honoríficos o funerarios, pues simplemente como una matrona de buena familia, que en realidad es lo que eran, estáticas, envueltas en sus mantos, en una pose más o menos hierática, y sin hacer una alusión especial ni a su función sacerdotal ni a los gestos cultuales que realizaban. Traigo, bueno, en este caso, la vestal sí lleva el tocado característico, pero las otras, bueno, pues simplemente las vemos como esas damas veladas, enjolladas, pero como cualquier otra dama que hubiera merecido una estatua por cualquier otro motivo no sacerdotal. Pero la mayoría, y eso es una encuesta que me dediqué a hacer hace ya bastantes años cuando empecé a trabajar en estos temas. Me construí una base de datos que reunió pues, más de 100 imágenes de sacerdotisas de todo el imperio, y la mayoría sí que estaban representadas realizando algún tipo de gesto cultural. Por eso sabemos, por ejemplo, que el más frecuente y más sencillo es el de realizar pues, una pequeña libación, una ofrenda alimenticia, o bien de incienso sobre un pebetero o sobre un altar encendido, y esa es digamos, la pose más característica en la que se representan las figuras de sacerdotisas. Bueno, he traído un pequeño repertorio de distintas fechas y distintos sacerdocios, pero en los que vemos repetido ese gesto de extender la mano, bien con la pequeña bandeja en la que se realiza la ofrenda, o bien vertiendo el puñado de incienso sobre el quemador. En la otra mano, pues, sostienen la cajita de la que ha salido el incienso, una pequeña bandeja de la que han tomado esa ofrenda. Y bueno, pues están viendo pues, esos sacerdocios, las cenemis son de Diana, esta es de la Magna Mater, que aquí nos lo dice, sacerdote máxima de la Magna Mater. Esta se ha identificado como una vestal, aunque no acaba de estar claro del todo. Esta es la típica figurita del arario que representa probablemente a la Juno, el genio femenino de una matrona, de una esposa de familia, pero lo hace precisamente representada como una sacerdotisa velada con la corona debajo del velo, la actitud de la ofrenda. Entonces ese seguramente es el gesto ritual más repetido también en los sacerdotes varones.
Esto se repite tanto en ceremonias públicas como en ceremonias privadas. Tenemos bastantes representaciones de culto familiar de distintas características, el culto doméstico a los lares, el culto funerario a difuntos de la familia, y exactamente es la misma actitud la que nos encontramos. La cabeza velada, la ofrenda de incienso, la ofrenda de una libación, en este caso está el matrimonio junto actuando, y siempre la posición de la esposa como sacerdotisa del culto familiar, pues repite esa actitud que hemos visto. También nos las encontramos protagonizando escenas cultuales y ritos más complejos, unas veces acompañadas por sacerdotes y auxiliares, otras solas, y esos auxiliares pues, pueden ser también femeninos o no, o ser masculinos. En general es bastante frecuente que cuando en una escena nos encontramos a la sacerdotisa junto a un sacerdote, a un oficiante masculino, ella adopta un papel secundario pasivo respecto al oficiante principal. Asisten a la escena, ahí las estamos viendo, la pareja masculino, femenino, aquí también lo mismo, aquí en una escena de culto familiar, probablemente celebración de un matrimonio. Los dos están en el mismo plano, los dos están, digamos, representados en el mismo tamaño, los dos asisten necesariamente a la ceremonia en cuestión, pero da la impresión de que lo que es necesaria es su presencia. El hecho de que para que el sacrificio, la ofrenda sea completa, la mujer esté ahí en pie al lado del hombre, en todo caso, bueno, pues la vemos, ¿no?, dirigiendo su mano hacia lo que se ofrece, pero el que realiza en sí el gesto cultural es el hombre. No es la única posibilidad, precisamente porque tenemos representaciones que nos muestran a las sacerdotisas solas en acción, e incluso en una ceremonia tan, diríamos, llamativa como el sacrificio animal, de la que tanto se ha discutido si efectivamente podían o no podían participar, o tenían o no tenían posibilidad de hacerlo las sacerdotisas femeninas. Y de hecho tenemos algunas representaciones muy expresivas en las que, sin el menor género de duda, son mujeres las que están presidiendo el sacrificio. Aquí tenemos, bueno, en este frente de altares precioso, se identifica con el culto a Diana, aunque no tiene inscripción, porque en los laterales pues tiene una representación de un ciervo, parece ser que viene de Nemi, con lo cual pues la relación con Diana parece que es casi algo obligado, pero también lo tenemos aquí en otras representaciones, está muy fragmentaria, pero lo suficiente como para reconocer la figura. Aquí incluso no vemos a la sacerdotisa en acción, pero vemos su nombre, vemos su cargo y vemos, no sé, parece un jabalí, un cerdito y el cuchillo al lado. O sea que el vínculo de la sacerdotisa con el sacrificio es innegable. Se ha alegado que la mujer no podía ejecutar personalmente al animal. Seguro que no, pero es que el sacerdote hombre tampoco lo hacía. No era el sacerdote el que ejecutaba al toro o al cerdo o al carnero. Había un auxiliar, un popa, un victimario, que era el que se ocupaba, digamos, del trabajo sucio. El sacerdote lo que hacía era consagrar a la víctima, verter esa salsa que habían preparado las vestales, verterla sobre su cabeza para consagrarla, pasarle el cuchillo sacrificial por el lomo, era la ejecución simbólica, pero es que luego de la ejecución material no era nunca el sacerdote el que se ocupaba. O sea que en ese sentido, si había una limitación ritual, era la misma para hombres que para mujeres. Y en el caso de este relieve, al que yo le tengo un especial cariño, me llama mucho la atención porque la representación de estas personas que están auxiliándola, la que está sujetando al animal, el animal está ahí atado, además muy expresivo, con una argolla por el hocico ahí atado al suelo para que no se mueva, tiene ya el cuchillo en la mano preparado, un cuchillo triangular parecido a este que vemos aquí. Da la impresión de que son también mujeres por su vestimenta, porque es muy significativo que
El victimario es una figura que aparece mucho en las escenas de sacrificio público, va siempre semidesnudo, con un faldellín, con el hacha al hombro, pero siempre es una constante. Suelen ser además unas representaciones de hombres bastante musculosos, claro, para abatir a un toro hace falta una fuerza física y luego para degollarlo. Y sin embargo, en este caso, están totalmente vestidas las dos figuras. Parece que incluso, bueno, pues se insinúan los pechos debajo de la vestimenta, lo cual nos estaría diciendo que existían victimarias femeninas que podían llegar a auxiliar a la sacerdotisa si era un culto en el que eran solo mujeres las que intervenían. Esto puede ser discutible, también pueden ser figuras de niños auxiliares, pero bueno, yo lo dejo ahí porque siempre me ha llamado mucho la atención. También intervienen las sacerdotisas, por ejemplo, y eso lo vemos en Roma con las vestales, en grandes cortejos públicos, ceremonias de carácter cívico. Bueno, pues ahí la tenemos como parte de esa procesión del Ara Pacis. Ahí hay una zona en la que están representadas las vestales. Además, en este relieve se ven muy bien las edades representadas por el tamaño, ¿no? Las dos vestales niñas más pequeñitas en primer plano, con objetos cultuales en las manos, las dos vestales jóvenes, y luego en el fondo, y ya sin llevar ellas las ofrendas, simplemente cerrando y presidiendo el cortejo, pues las dos vestales más maduras, que son un poco las jefas de ceremonias, ¿no? O por ejemplo, esta es la escena de la que veíamos antes, el detalle de la cabeza. Esto es un recibimiento público a Vespasiano. Bueno, el relieve de la cabeza está retocada, parece que antes era otra cara la que había y se retalló, luego se recolocó, pero bueno, eso ya es aquí lo de menos. Lo que nos interesa es que en este recibimiento triunfal, ceremonial al emperador, ahí están las vestales asistiendo. Vemos a esta completa, vemos aquí la parte inferior de los ropajes de las otras, y bueno, pues eso indicaba también su papel público visible en ceremonias de todo tipo. Eso las hacía, como he dicho, personajes prominentes dentro de sus respectivas comunidades. Y además, ellas acentuaban esa visibilidad mediante sus generosos donativos a la comunidad. Para acceder a un cargo público de cualquier tipo, y los sacerdocios no eran una excepción, había que aportar grandes sumas de dinero, evidentemente. Y eso podía hacerse de muy diferentes formas, desde donaciones directas a la comunidad hasta regalos de todo tipo. Podían ser edificios. De hecho, bueno, pues hace pocos años estuve participando en un proyecto de investigación que nos dio grandes satisfacciones a sus integrantes porque encontramos resultados muy interesantes sobre las mujeres que donaban edificios públicos, que no todas eran sacerdotisas, otras tenían otras funciones sociales y otras simplemente pues eran particulares, ¿no? Pero bueno, el sacerdocio incluía entre sus obligaciones públicas el ser generosa con la comunidad y el donar construcciones para uso público de todo tipo, templos, edificios comerciales, baños, carreteras, mercados, pórticos, columnas, acueductos. Eso podía formar parte de esa generosidad pública. Junia Rústica, la famosísima sacerdotisa de Cártima, en Málaga, pues donó edificios, donó unos baños con su decoración y el precio de la entrada, pagó la deuda municipal de su bolsillo y además donó una serie de esculturas suyas, de su familia, de sus parientes, etc. Claro, las ciudades romanas no tenían nada parecido a un presupuesto público para servicios. Una gran parte de las necesidades ciudadanas se cubrían precisamente con la generosidad de esos personajes. Y las sacerdotisas pues eran de las que más hacían por, digamos, hacerse visibles y hacerse notar, no solo por su cargo, sino por su generosidad. ¿Qué es lo que obtenían a cambio? Materialmente podríamos decir que nada, pero claro, teniendo en cuenta que los parámetros económicos antiguos no son como los actuales, la economía de prestigio, que también estudió un profesor ya jubilado de la Universidad de Sevilla, Genaro Chip, que tanto dedicó a ese tema, pues dejaba muy de manifiesto cómo realmente lo que se conseguía con este aparente derroche sin contrapartida de riquezas propias, pues era quedar ante la comunidad como un ciudadano, en este caso una ciudadana, generosa, benevolente. Eso es lo que significa literalmente evergetismo.
Y para eso, además, se ocupaban de que una inscripción dejara buena constancia de cuál había sido esa actividad en beneficio de todos, el nombre con todos sus detalles, las cantidades invertidas, algo que hoy nos parece un poco, digamos, de mal gusto, hacer ostentación del dinero que uno se ha gastado en algo. Es todo lo contrario en este sentido. Es una demostración de generosidad indicar las cantidades, ¿no? Y a cambio, pues se conseguían redes de influencia para hacer buenos negocios, para hacer carrera política, para ayudar a los parientes. Y las sacerdotisas, otro cargo público que este no podían obtener, pero maridos, hijos, hermanos sí que tenían. Y en buena medida el prestigio de ellas podía ayudar y podía contribuir a impulsar la carrera pública de esos parientes. Aunque esa es una cuestión que también se ha debatido mucho. La idea de que realmente estas grandes donaciones y este desempeño de cargos lo hacían las mujeres no por sí mismas, sino por, digamos, o bien por la influencia de los hombres de su familia, que eran los que las colocaban a ellas, padres, maridos, las colocaban en esas posiciones privilegiadas, o bien lo hacían exclusivamente para beneficiar a los hombres de su familia. De hecho, incluso se piensa muy frecuentemente que, por ejemplo, las flamínicas obtenían su puesto porque eran las mujeres de los flámines, del sacerdote del culto imperial. Los partidarios de esa idea se apoyan en la estructura antigua del sacerdocio de Roma, del Flamen, de Júpiter y su mujer en Roma, que además la mujer también estaba sometida a toda una serie de condicionantes rituales mientras duraba el desempeño del cargo de su marido, se quedaban siempre en una posición subordinada, pero realmente en los sacerdocios locales no se constata que esto ocurra sistemáticamente. Es verdad que hay situaciones en las que sí, comprobamos que existe un matrimonio de sacerdotes, el flaminilla flamínica, o un padre y una hija, pero tenemos muchísimas más inscripciones de mujeres con cargos sacerdotales que no hacen la menor referencia a un hombre de su familia, lo cual no quiere decir que no tuvieran hombres importantes en su entorno, ya han dicho que eran miembros de las familias de élite, pero el cargo en sí no lo mostraban, no lo ostentaban por referencia a sus parientes varones, sino por su propia importancia y su propia posición. Incluso conocemos casos, podríamos decir, de transmisión materna del sacerdocio. Y aquí he traído el caso tan conocido de Fulvia Célera, una flamínica de Tárraco, ella fue sacerdotisa, perpetua además, pero es que su madre también lo había sido, porque conocemos el epitafio de su madre, que fue ella quien se lo dedicó a su óptima madre, y su madre también había sido flamínica. Es decir, que casi en todo caso podríamos hablar de transmisión femenina de cargos y no de llegada a un cargo por tener un pariente masculino que ya lo haya ejercido. Ellas mismas ganaban prestigio, ganaban posición, ganaban relevancia social, ganaban redes de influencia que luego les permitían reconocimiento y en ese sentido es en el que podríamos hablar realmente de un grado de poder femenino de las sacerdotisas en las ciudades. ¿Que esa influencia en la carrera de los hombres de la familia existió? No cabe la menor duda. Que también en muchos casos en ciudades pequeñas seguramente lo que había era una coincidencia, una acumulación de cargos, porque tampoco había tantas familias de élite. En una ciudad grande como Augusta Emerita, pues sí, el estrato social correspondiente sería muy amplio, pero en una ciudad, pues yo qué sé, como Cisimbrium en la subbética cordobesa, pues serían 2 o 3 las familias importantes, con lo cual los cargos estaban monopolizados siempre por los mismos personajes. Y que incluso en algunos casos es probable que se aprovechara para realizar una operación conjunta de promoción familiar en la que todos sacaban su parte de tajada. Y he traído este ejemplo tan conocido del Teatro de Itálica, donde una familia local, Marco Cocello Giuliano, su mujer Giulia Africana y su hijo Quirino, donaron una serie de elementos de adorno para la escena del teatro y lo hicieron constar en este altar hexagonal, una pieza preciosa, que por una de las caras del hexágono tiene la inscripción y en las otras 6
pues tiene las representaciones de los 3 miembros de la familia y de unos genios protectores. Esa pieza apareció en el proscenio. Una reproducción estuvo colocada durante mucho tiempo en el frente del Teatro de Itálica, por eso he traído esa fotografía que es un poquito antigua, porque luego se quitó, ya no está allí la reproducción, pero era esta pieza en concreto que correspondía a este original. Sabemos que ella era sacerdotisa precisamente por la manera en la que está representada en este altar familiar, con la cabeza velada, realizando una pequeña ofrenda de incienso en un pebetero encendido, con la caja del incienso en la otra mano, y bueno, pues su marido y su hijo con sus togas correspondientes posando. Es muy interesante en este altar, en este ara conmemorativa, el hecho de que los personajes están representados como estatuas. Es decir, no son retratos directos suyos los que hay en cada una de las caras, son reproducciones de estatuas con su pedestal y con su inscripción en cada uno de ellos, que por eso sabemos quién es ella, cómo se llamaba, quién era. También están desarrollados los nombres en la cara que tiene el texto de la donación. Yo me pregunto si quizá esa donación que realizaron conjuntamente como familia no era a lo mejor tan importante como para merecerles una estatua real individual a cada uno en el foro viejo, en el foro nuevo, en un espacio público de la propia Itálica, y un poco para compensar, pues ellos mismos se hicieron la estatua en forma de relieve en las distintas caras del pedestal. En buena medida eso les permitió alcanzar ese reconocimiento familiar a la sacerdotisa y al resto de sus parientes. Sin llegar a los extremos de generosidad apabullante de algunas de las que hemos comentado y de tantas otras que tampoco podía comentar por extenso en todos sus detalles, lo cierto es que hubo mujeres capaces de ocupar un papel prominente en sus respectivas comunidades, ejerciendo el cargo de sacerdotisa, y que si hubo alguna mujer que fue capaz de ejercer influencia, de ejercer una posición podríamos decir, de poder, si no ejecutivo, por lo menos de poder en ese sentido, de posición de control, de posición de visibilidad y de dejar su recuerdo para la posteridad, sin ninguna duda, fueron estas sacerdotisas ciudadanas. Espero que les haya interesado la intervención y que, bueno, pues reconozcan, digamos, la posición de muchas de estas mujeres que quedaron algunas de ellas muy olvidadas y que hoy, pues, afortunadamente nos estamos dedicando a recuperar y a reivindicar. Muchas gracias.